Queridos alumnos, queridas alumnas, bienvenidas sean a su clase de Historia de la Biblia y sus traducciones. Es una alegría verlos en esta mañana fría aquí en el norte argentino. Bueno, creo que en todos lados en la Argentina ahora hace frío, pero bueno, ahora sí está haciendo frío, pero damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de tener fuerzas para levantarnos de la cama. Dichosos los que están viendo la grabación, ¿verdad? Porque ellos la ven a la noche, tranquilos, quietitos, todo, bueno. No todos tenemos ese privilegio. Así que bueno, vamos a iniciar la clase eh, haciendo solo un breve repaso. Vimos en la clase anterior cómo se conformaban los cánones. Ya estaremos hablando mucho sobre estos cánones, principalmente cuando lleguemos al desarrollo de la introducción al Antiguo Testamento. Vamos a hablar sobre el canon hebreo, vamos a hablar sobre el canon griego, vamos a hablar sobre el canon católico y vamos a hablar sobre el canon nuestro, ¿verdad? El evangélico. Y, y bueno, la clase de hoy consistirá en tener una pequeña idea, queridos alumnos, de cómo empieza todo esto, ¿verdad? Cómo empieza el proceso de producción del texto bíblico, cómo empieza a aglutinarse todas estas historias que nosotros conocemos de Abraham, la historia de Jacob, cómo sabemos la historia de José, ¿no? Que para muchos de nosotros José es, wow, así, increíble, ¿no? ¿Cómo las conocemos? ¿Por qué? ¿Por qué están allí? ¿Por qué se escribió lo que se escribió? ¿Por qué información sobre Isaac, por ejemplo, el segundo patriarca, es muy poca en comparada a José? José tenemos muchos capítulos que hablan sobre la historia de José y muy poquitos capítulos que hablan sobre la historia de Isaac. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos estos aspectos en el texto bíblico, verdad? Que básicamente provienen de la forma en que fue compuesto, cómo fue elaborado, cómo llegó a estar como está y cómo llegó a nuestras manos. Bien, entonces vamos a hablar de dos procesos eh, este, naturales, dos procesos necesarios para toda obra literaria. La Biblia, hermanos, aunque es palabra de Dios, revelación de Dios, inspiración de Dios, es una obra literaria escrita por hombres, ¿verdad? Bajo categorías de comunicación, ¿no? Categorías de comunicación que ya no corresponden a nosotros. Así que vamos a mirar ahora, voy a compartir la pantalla para que nos guiemos en la presentación y vamos a hablar un poquitito sobre las transmisiones orales y la transmisión textual, ¿verdad? Que esto básicamente vendría a ser lo que sucedió en el texto bíblico, ¿verdad? Y me parece que ustedes ya están viendo ahí la presentación y vamos a ver esto. ¿Cuáles fueron las formas? Oye, mi internet está muy lento, no sé por qué. Creo que también está frío. Yo me siento como que desfasado en la cámara igual. Bueno, ¿cómo se transmite el texto bíblico? ¿Cómo empieza, insisto, a tener este proceso de elaboración? Lo primero que juega a favor del texto bíblico se le llama la tradición oral o transmisión oral. Puede llamarse de estas dos formas. ¿Qué significa que el texto bíblico en su estado primigenio, en su primer estado, haya sido fuertemente apuntalado por la tradición oral? Sí o sí, hermanos, la tradición oral jugó un papel importantísimo en la confección del texto bíblico, en la escritura del texto bíblico. Vamos a ver un poquitito sobre eso. Uno de los aspectos primordiales en la transmisión del texto es la tradición oral o la transmisión que se hace, ¿verdad? No se escribe, sino se pasa de boca en boca. A eso se le llama transmisión oral, que pasa de boca en boca. En los personajes del mundo de la Biblia, uno de los aspectos importantes en la vida del pueblo era la genealogía familiar. Para, para este, para el tiempo en que se escribe la Biblia, el pueblo que desarrolla el texto bíblico, que es el pueblo judío,
tenía una gran valor, le daba un gran valor a quién era hijo de quién, ¿verdad? Por eso vemos muchas genealogías. Ustedes pueden verlas en el libro de Números, en el libro de Deuteronomio, ¿no es cierto? Hay genealogías en los libros de los reyes, en los libros de las crónicas. Todo es hijo de, incluso hasta Mateo, como lo vimos en la clase de predicación, se dieron cuenta, tiene que ver con la genealogía. Bueno, esta forma de saber se transmitía en cada familia de padres a hijos. Se decía, bueno, vos sos hijo de, ¿no? Y a la vez fuiste nieto de. Vendría a ser como el registro civil de las personas hoy en nuestros lugares, como un acta de nacimiento, solo que antes no había actas de nacimiento. Solamente se registraban los parentescos en función de decir, bueno, vos sos hijo de, ¿no? Bueno, también en los estados más primigenios, en los estados más iniciadores del texto bíblico, eran muy importantes las reglas de vida. Era muy importante establecer, ok, vamos a comportarnos, estamos juntos, hacemos ah, clanes o nos unimos, una familia con otra familia, pero hay que poner como que reglas, ¿verdad? Entonces, establecían reglas no escritas, sino eran reglas de decir, bueno, portémonos así, hagamos esto, hagamos lo otro. Las tradiciones de los nómadas e incluso las confesiones de fe, en qué creían, qué era lo que se desarrollaba, se recitaban por la tribu, por el conjunto de familias que se reunían, ¿verdad?, en las ceremonias religiosas. Se hacían de manera oral y, esto es un dato muy importante, se memorizaban. La tradición oral, queridos alumnos, basa básicamente de la memorización, ¿verdad? Por eso vemos cuando leemos las historias de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, entendemos, ¿no es cierto?, que ellos recitaban, hacían sacrificios y identificaban a Dios no como un nombre específico, ¿no es cierto?, sino le decían el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que se me apareció en tal lugar, el Dios que me reveló en sueños tal lugar, en el caso de Jacob, el Dios que detiene la mano de Abraham para que no mate a su hijo Isaac. Son estas formas religiosas que se empezaron a dar en estos inicios del texto bíblico, ¿verdad? Pero que no se escribían, que era una forma de vida y que se llevaba de generación en generación. Por eso, cuando vemos los hijos de Jacob, que ya son como que la cuarta generación, pues saben qué le ha sucedido a su bisabuelo Abraham. Tienen historias de su bisabuelo. A ver, padre, sí, de su bisabuelo, porque su padre sería Jacob, su abuelo sería Isaac y su bisabuelo sería Jacob, ¿no? Ellos, pues no tienen un registro, no hay un diario, no hay una película, no hay nada, ¿no? Realmente ni lo conocieron. Nunca supieron cómo era Abraham. Solo conocieron de Abraham por estas tradiciones orales que se fueron dando de boca en boca. Y de esa forma se van confeccionando las historias que nosotros conocemos, ¿ok? Por eso la tradición oral juega un papel sumamente importante. Imaginemos un poco cómo habría sucedido esto, ¿verdad? Echemos a andar la imaginación de cómo pudo haberse transmitido de manera oral las grandes historias que se traían de familia en familia. Imaginemos que tal vez una noche de frío, ¿verdad? Haciendo una fogatita junto al fuego, empiezan a hablar sobre cómo inició la historia de Israel, ¿verdad? Así que primero los ancianos, los más viejos que tienen los recuerdos más, pues más antiguos, diríamos, de las cosas que sucedieron, empezaban a recordar las andanzas, las hazañas, las historias que les contaron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, ¿no? De cómo fue el gran patriarca Abraham, qué le pasó a José, ¿no? El gran otro, vamos a decirlo así, el otro gran patriarca.
Llegaron más tarde, ¿verdad? Los grupos del desierto. Los grupos del desierto tenían que ver básicamente con estas caravanas, ¿no? Que era muy común en el antiguo Medio Oriente, las caravanas de comercio que no solamente llevaban sus mercancías a vender, sino también llevaban las historias que escuchaban en diferentes lugares, ¿verdad? Y que después las transmitían o las diseminaban en los lugares donde ellos iban. Relataban, a veces exageraban las penalidades sufridas en Egipto. Esto no es nada diferente a cuando alguien hoy quiere contar algo, ¿verdad? Y hay personas que exageran cuando cuentan las cosas y uno le dice, no, pará, tampoco fue tan así. No, en serio, fue así. No, no, pará, no fue tan así. Bueno, fíjense, hoy en el siglo XXI seguimos teniendo este tipo de situaciones. Bueno, en el antiguo Medio Oriente era muy común entre estas comunidades caravaneras, ¿verdad? El elaborar y relaborar las historias que ellos conocían. Así que platicaban sobre cómo el pueblo sufrió en Egipto, cómo escucharon que se hizo la terrible marcha hacia la tierra prometida, pasando 40 años en el desierto, la revelación del Señor conocida por Moisés, etcétera, etcétera. Empiezan a formarse, ¿verdad? Empiezan a compartirse y empiezan a tomar sentido las historias de los patriarcas. Luego vendrían los poetas populares, muy propios, ¿no es cierto?, de cualquier cultura, incluso de la cultura judía, ¿verdad? Los poetas populares, cantores de gestas, estos personajes que le ponían música, le ponían ritmo a las historias y componían poesías hermosísimas que se podían cantar. Por eso en la Biblia encontramos muchas poesías muy lindas, ¿no? Por ejemplo, el canto de Débora, ¿no? Es un canto poético maravillosísimo, ¿no? Que tiene una connotación teológica muy profunda, el canto de Débora. Luego tenemos otros cánticos que aparecen en el texto, otros poemas, ¿no? Etcétera. Así que eran cantores que reflejaban las gestas, las luchas, las peleas que el pueblo habría tenido contra los filisteos, contra los amonitas, contra los amorreos en la época de los jueces, ¿no es cierto? Donde había estas luchas de los pueblos paganos contra los judíos, no los judíos, perdón, es mala expresión, los hijos de Jacob, voy a decirlo así, los hijos de Jacob se habían asentado en la tierra prometida. Así que cambiaban batallas y ejércitos por una buena comida antes de seguir su viaje. Es decir, ok, te cuento una historia que escuché en tal lugar, ¿no? De un tal Sansón, por ejemplo, y bueno, a cambio les daban algo. Era muy común eso en la antigüedad. Luego vendría otro sector que para ellos las historias tenían un poco más de particularidad, que serían los sacerdotes, ¿verdad? Pero los sacerdotes no les interesarían las historias de los patriarcas, no les interesarían estos poemas de gestas de conquistas, sino vendrían a ser aquellos personajes que les interesarían las cosas cúlticas, ¿verdad? Los temas religiosos. Así que en las peregrinaciones anuales que ellos subían a los santuarios que ya había en ese momento, ¿verdad? Podría ser el santuario de Silo, podría ser el templo ya de Jerusalén. Entonces, estos sacerdotes, ¿no? Que les importaban las cuestiones religiosas, relataban principalmente cómo Dios apareció en tal lugar sagrado y por eso vemos en el Antiguo Testamento que hay muchos lugares sagrados, muchos altares sagrados, muchos lugares donde Dios dijo, aquí quiero estar, donde se llevó el arca de la alianza, donde Abraham edificó el altar, Jacob, donde edificó el altar después de, de soñar que había una escalera y subían ángeles, subían y bajaban. Entonces, para ellos, los lugares sagrados fueron muy importantes. Por eso en el Antiguo Testamento, hermanos, vamos a ver muchos lugares sagrados, muchos templos sagrados, ¿verdad? Muchos.
porque hubo estos eventos. Por ejemplo, los danitas, el templo danés, espero haberlo dicho bien, el templo danita de la tribu de Dan, pues también forma parte de estas historias que juegan en la tradición oral. Así que, de boca en boca, ¿verdad? De generación en generación, eran transmitidas oralmente y se conservan, se empiezan a conservar en la memoria de Israel, ¿verdad? En la memoria de este pueblo que necesita tener su propia identidad ante los pueblos más antiguos que Israel. Antes de que Israel naciera como pueblo, antes de Abraham, por ejemplo, pues había otros pueblos ya desarrollados, con su propia literatura, con sus propias historias, con sus propias tradiciones orales, ¿no? Los sumerios, los hititas, los babilonios, etcétera. Bueno, los egipcios, pues evidentemente, hermanos, Israel necesitaba conservar todo aquello que reflejara su identidad como pueblo de Dios. ¿Ok? Y entonces empieza a enriquecer estas tradiciones históricas, las empieza a conservar, las empieza a pulir, les empieza a dar forma y sobre todo las empieza a unir, ¿verdad? Les empieza a dar como un hilo conductor en la medida en que van desarrollándose las tradiciones. Ahora, no fue, hermanos, hasta que el desarrollo natural del pueblo, ¿no? Ya cuando estamos en la época monárquica, cuando ya se desarrolla la monarquía como un estado de gobierno que ya tiene contacto con otras culturas, principalmente literarias, ¿verdad? Como en el caso de Salomón, ¿no? Que abre una puerta ya muy grande al mundo, ¿verdad? Al mundo. Israel ya tiene contacto con muchos países, con muchos imperios, y empieza a desarrollarse entonces en este ámbito monárquico, ¿no? En este ámbito de la realeza, pues gente más refinada, gente que empieza a aprender de otros lugares y empieza a leer, empieza a escribir, empieza a saber leer, empieza a saber escribir, empieza a saber interpretar los contextos. Y por eso la clase más culta se reúne en torno a la corte de Jerusalén por el siglo X antes de Cristo, ¿verdad? Y a esta clase, pues no le interesa Egipto, no le interesa el desierto, no le interesan los poemas, no le interesan los aspectos sagrados, sino los aspectos administrativos, ¿verdad? Le interesan, por ejemplo, la lista de los gobernadores de Salomón, y por eso vemos en el libro de los Reyes y de las Crónicas estas listas de gobernadores que para nosotros hoy no nos sirven absolutamente para nada, ¿verdad? No nos sirven para nada, aunque está en el texto bíblico, aunque es palabra de Dios, pero no nos sirve conocer los 10 gobernadores que tenía Salomón. Pero hubo gente que sí le importaba eso, ¿verdad? Y entonces escribía sobre los distritos en que se dividió el reino, por ejemplo, ¿no? Tanto el reino del norte como el reino del sur, el lento proceso de construcción del templo de Jerusalén y del palacio, ¿no? Encontraremos estas historias de cómo se construye el templo de Jerusalén que también para nosotros ya no nos sirve, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos más templo de Jerusalén. Estoy diciendo, ¿verdad? Que esta tradición oral fue tan diversificada, ¿verdad? Que aportó cada uno desde su propio interés, diríamos, intelectual, aportó los datos necesarios para que hoy se conformara el Antiguo Testamento. ¿No? Tenemos, por ejemplo, el detalle, el inventario de los numerosos objetos de culto, de adorno, ¿no? Lo que había en el, eh, en el Arca de la Alianza, cómo se construyó, las medidas, el color de la tela, los adornos, ya cuando se construyó el Templo de Jerusalén, las medidas que tenía, los lugares, etcétera, etcétera. Todos ellos comienzan a usar ya la escritura, ya ponen por escrito. En la tradición oral fue evolucionando, evolucionando hasta el momento en que la escritura llega también al pueblo de Israel.
Y como la escritura está ahí, pues todos estos personajes que les interesan los aspectos administrativos, bueno, quieren que no se pierdan. Entonces los empiezan recién a registrar. Entonces, la tradición oral, hermanos, este, este venir de decir, yo me escuché una historia, ¿no es cierto?, de Saúl, escuché, por ejemplo, escuché una historia de cómo Saúl conoció a David, por ejemplo, ¿verdad? Entonces uno dijo, mira, yo escuché que cuando David conoció a Saúl fue en la lucha contra Goliat, ¿verdad? Un gigante que amenazaba al pueblo, que no sé qué, que no sé cuándo, y entonces y cuenta toda la historia que nosotros sabemos del encuentro de Saúl con David ¿cómo se llama? En la batalla con Goliat. Porque el relato dice, ¿quién es ese muchachito que viene a verme a decirme que él me viene a reclamar? Según esa historia, parece ser que ahí recién conoce Saúl a David. Pero viene otro, ¿verdad? Viene otro y dice, "Sí, che, no, no, para un poco. Yo escuché otra historia. En serio, sí. Yo escuché que cuando Saúl conoció a David, ¿verdad? No fue en el campo de batalla, sino fue porque Saúl tenía un espíritu mal. El tipo andaba mal, gritaba, estaba irritado y, bueno, no se podía controlar más. Entonces, alguien le aconsejó que escuchara música. Y ahí trajeron a un muchachito, ¿verdad? Que sabía tocar re bien el arpa, re bien el arpa. Entonces trajeron a David y ahí recién David conoce a Saúl y le empieza a tocar el arpa, ¿verdad? Le empieza a tocar el arpa. Bien, estas tradiciones orales, ¿verdad? Que son dos historias diferentes de cómo Saúl conoció a David, es producto de las tradiciones orales, ¿verdad? Y que gracias a Dios, ambas tradiciones orales eh, se mantienen en el texto bíblico, ¿verdad? Gracias a Dios, están allí. Y uno aprende y tiene mucha riqueza esas historias. Así que la transmisión oral jugó un papel decisivo en los procesos de formación y de interpretación de la Biblia. En los momentos iniciales, cuando la palabra viva de narradores y profetas, porque a veces los profetas hacían sus oráculos, pero los hacían de manera oral, no los escribían, ¿verdad? Pronunciaban palabras contra Judá, palabras contra Israel, ¿no es cierto? Pero muchos de sus oráculos eran orales. Hasta que después alguien dijo, che, vamos a tener que escribir esto porque no nos vamos a acordar después, ¿verdad? Así que cuando la palabra viva de narradores y profetas se convirtió en texto escrito, ya en algo fijo, y en los momentos finales, cuando lo escrito comenzó a ser interpretado, porque, ok, son tres momentos, ¿verdad? Yo estoy diciendo esta clase, por ejemplo. Nadie está tomando nota de todo lo que yo estoy diciendo. Nadie está tomando nota. Y mire que estamos en la época avanzada. Tal vez ustedes están solo escuchando porque están haciendo otra cosa, porque ya se levantaron, porque qué sé yo, no sé, mil cosas. Entonces, están escuchando. Si yo les pregunto en un mes, ¿qué les dije yo en esta clase? No se van a acordar. Bueno, no se van a acordar. Entonces, pasan tres cosas. Uno es el hecho de que yo ahorita en este momento estoy dando mi clase, tradición oral, ¿verdad? Tradición oral. Alguien de ustedes está tomando nota de lo que estoy diciendo. Tal vez como voy tan rápido, no llegan a notar todo, pero captan lo más importante, lo que estoy diciendo, y lo escriben. ¿Ok? Entonces alguien tiene una libreta y está escribiendo lo que yo digo. Ok. Supongamos que pasan, ¿verdad? 100 años o 200 años, ponele. Y alguien encuentra la libreta que escribió Alcides de lo que dijo Abraham, ¿no? Ahora le toca a esa persona, después de 100 años, cuando encuentre esa libreta, interpretar lo que dije yo. ¿Y cómo lo va a interpretar? Pues con base en lo que está escrito. ¿Me explico, hermanos? Bueno, esto fue lo que pasó
en el proceso de producción del texto bíblico. Empezaron a contarse las historias porque nadie estuvo ahí con Abraham, ¿verdad? Cuando sube al monte a sacrificar a su hijo. Es decir, no hubo alguien que fuera detrás de Abraham diciendo, ahora Abraham lleva en su mano esto, ahora Abraham lleva, su hijo le dijo esto, y ahora Abraham sube a la montaña, y ahora Abraham, no, nadie estuvo ahí para escribirlo. Es probable que Abraham después le contara a su hijo Isaac y le contara todo. Isaac se lo haya acordado, se lo transmitió a su hijo Jacob, Jacob se lo transmitió a sus 13 hijos y sus 13 hijos le contaron a sus nietos y a sus bisnietos y así, etcétera, etcétera, hasta que alguien lo puso por escrito. Dijo, ok, vamos a poner por escrito esto para que no se nos olvide. Pero después hubo un proceso que decir, ok, vamos a interpretar esto que se escribió, ¿verdad? Bien, así que decimos, cuando lo escrito comenzó a ser interpretado, primero en forma oral, se empieza a interpretar, porque, "Che, ¿qué crees que haya significado ese evento de cuando Isaac envía, cuando Abraham envía a su siervo a concederle, perdón, a buscarle novia a su hijo, ¿no? ¿Por qué crees esa historia? ¿Por qué crees que es importante? Entonces empezaban a contar esas historias de manera oral, las empezaban a interpretar, ¿verdad? Y después se valen de las tradiciones orales, es decir, de distintas fuentes de donde llegan las historias, ¿verdad? Lo curioso de esto, hermanos, o lo bondadoso de esto, o lo revelador de esto, o lo sobrenatural de esto, es que estas historias, aunque fueron diversificadas, ¿verdad? Llega un momento en que se pueden unificar y ahora tenemos la historia que tenemos. Alguien unificó esas historias, ¿verdad? Les dio sentido, las puso por escrito, acomodó las palabras, le dio forma a las ideas. Y ahora leemos lo que leemos, gracias a este proceso de transmisión. Por lo tanto, queridos alumnos, no pierdan de vista esto. Es muy importante para cuando ustedes quieran interpretar un texto bíblico. Lo mismo sucede en, en algunos pasajes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo mismo sucede. Ahora explico un poco un ejemplo del Nuevo Testamento. Por lo tanto, la transmisión oral adquirió una relevancia muy importante en la transmisión de conocimientos, tradiciones, reglamentos, etcétera. En este sentido, la revelación de Dios, ya dijimos que ese es el pilar del texto bíblico, la revelación de Dios en los acontecimientos de la historia se transmitió en principio de forma oral. ¿Ok? En principio de forma oral. Ahora, fíjense cómo la tradición oral fue tan importante que aun cuando ya la escritura estaba desde la época monárquica, ¿no? Estoy hablando desde la época principalmente de David, mayormente en el reino de Salomón, aun cuando ya se había desarrollado y todo se ponía por escrito, etcétera, etcétera, ¿no? El Nuevo Testamento también fue compuesto en gran parte por la tradición oral, ¿verdad? Pero fíjense, el Nuevo Testamento ya estamos en el siglo primero de nuestra era, ¿no? Donde ya la filosofía griega había sido avanzada, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando se escriben los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se escriben bajo la tradición oral, ¿verdad? Porque nadie estuvo escribiendo las cosas que el Señor Jesús dijo, hizo y demás. Nadie las escribió. Es más, Juan dijo, miren, lo que está escrito es para nuestra salvación y vida eterna, pero si se escribieran todas las cosas que el Señor hizo y dijo, pues no alcanzarían los libros para, para poner por escrito todo eso, ¿verdad? Entonces se basaron en las tradiciones orales. Porque, por ejemplo, Marcos puede datarse en el año 60. Si el Señor muere en el 30, tenemos 30 años en donde nadie escribió nada hasta que alguien empezó a escribir sobre Jesús, el Evangelio de Marcos. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir esto? La tradición oral, hermanos, es muy importante en el texto sagrado, ¿verdad?
y es necesario que nosotros la tomemos en cuenta al momento de transmitir, perdón, de interpretar cualquier texto bíblico. Así que los dos procesos en su momento siempre van juntos, es decir, ¿qué quiere que yo escriba? Bueno, escribí lo que yo me platicó mi abuelo, ¿verdad? Entonces la transmisión oral y la transmisión escrita, o la tradición oral, la tradición escrita, siempre iban de la mano, o siempre van de la mano, ¿verdad? Siempre van de la mano. Alguien nos tiene que contar algo, y, y cuando alguien nos cuenta algo, entonces lo ponemos por escrito. Entonces la tradición oral, pues hasta la fecha, digamos, puede tener cierta relevancia, ¿verdad? Yo soy muy apasionado de la historia, por ejemplo, me encanta la historia a mí, me encanta. Y esta vez que fui a México le pregunté a mi tía sobre mis antepasados, porque uno no sabe quién fue, bueno, yo sé quién fue mi papá, mi abuelita, mi bisabuelita de parte de mi papá, pero de parte de mi mamá no conocía a mi bisabuelita o a mis bisabuelos, menos a mis tarabuelos, menos a mis tatarabuelos, o sea, la verdad que no supe, entonces le tuve que preguntar a una de mis tías, ¿verdad? ¿Cómo había sido mis antepasados? ¿Quiénes fueron mis tarabuelos? ¿No? Y bueno, me contó una historia increíble, ¿no? Que me quedó así sorprendido porque nosotros éramos ricos, éramos de familia hacendada. Nuestros tarabuelos y tatarabuelos eran personas que tenían grandes haciendas y peones y esclavos, bueno, peones y caballos y tierras, porque allí en el lugar donde yo nací, es un lugar de muchas haciendas, ¿no? Porque eran españoles, de descendencia española. Pero eran muy ricos mis tarabuelos. Y yo le dije a mi tía, ¿y qué le pasó? ¿Por qué no nos heredaron la fortuna a nosotros? Entonces, fíjense cómo para mí algún día me gustaría escribir eso para que, bueno, ya no tengo hijos, no voy a tener hijos, pero no sé, quizá para mis sobrinos, pues sepan de dónde vienen, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los antepasados? Sí, la verdad me pinché un montón porque dije, híjole, una hacienda no me caería mal tener ahora, ¿verdad? Bueno, en fin, salgo de este lapsus de tristeza personal y financiera. Bien, lo que quiero decir que vean cómo estos procesos de transmisión siguen siendo importantísimos hoy. Imagínense antes que no había escritura, que no había esta forma de decir, bueno, vamos a escribir la historia de Sansón y Dalila, vamos a escribir la historia de Ahod, vamos a escribir la historia de los Danitas, vamos a escribir la historia de la concubina de Levita que fue descuartizada, vamos a escribir, en fin, un y mil cosas, ¿verdad? No lo había. Entonces, todas esas historias se fueron dando hasta que alguien las pone por escrito y empieza a darse el texto bíblico. Un ejemplo de esto, hermanos, de cómo se da este proceso, lo encontramos en una expresión que aparece en los libros históricos como los hijos de los profetas, ¿verdad? Los hijos de los profetas vienen a ser como los discípulos de los profetas, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que Alcides es un profeta importantísimo de Israel, ¿no? Y entonces yo soy su discípulo. Yo lo escucho, sé lo que piensa Alcides y escucho los discursos o los oráculos que Alcides pronuncia sobre el rey de Israel, por ejemplo, ¿no? O sobre el pueblo de Israel, o sobre los babilonios, etcétera. Y entonces, bueno, a veces el profeta moría, ¿no? Perdón, Alcides. Alcides moría, ¿no? Y entonces yo me quedaba diciendo, che, eso que dijo mi maestro, ¿verdad? Debo ponerlo por escrito, si no se va a perder. Entonces, yo escribía, pues, los oráculos o los pronunciamientos de Alcides, ¿no? Y al momento en que yo los escribía, decía, a ver, pero no sé si dijo esta frase, no sé si dijo esta palabra, pero yo creo, conociendo a Alcides, creo que él lo habría dicho de esta manera. Entonces escribían la interpretación que ellos daban de sus maestros, diríamos, o de sus eh, eh, profetas, ¿no?
y los empezaban a actualizar. De ese modo, se hacían nuevos textos y a la vez nuevas interpretaciones orales. Y esto fue muy enriquecedor. Cuidado con esto, hermanos. Todo este proceso entendemos que fue guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso, ustedes van a encontrar, vamos a estudiar un poco, que el libro del profeta Isaías está escrito por lo menos por tres personas, no es una sola persona, porque el libro del profeta Isaías pasaron muchos años, entre 300 y 400 años, para que el libro del profeta Isaías terminara siendo lo que hoy nosotros leemos. Porque murió el profeta histórico, el profeta Isaías, quien escribió el texto bíblico. Bueno, murió. Luego vinieron sus discípulos, interpretaron lo que dijo Isaías y escriben otra parte, ¿verdad? Ellos escriben otra parte. Y después estos que escriben la segunda parte del libro se mueren porque ya es esa se llama la etapa del exilio. Y luego viene la etapa de la restauración y hay otros profetas que escriben otro pedacito del libro del profeta Isaías, ¿verdad? En nombre del profeta Isaías, pues ya Isaías ya había muerto hace un montonal de años, pero hoy nosotros conocemos a todos esos 66 capítulos que conforman el texto del profeta Isaías como el profeta Isaías. Pero evidentemente, hermanos, todo este proceso fue dándose con base a la tradición oral y se iba enriqueciendo, se iba perfeccionando hasta el momento en que el canon es fijo, ¿verdad? Cuando ya es ese, listo. Esto que se escribió, no hay más. Y eso lo vamos a ver en otra clase. Bueno, pasamos de la tradición oral, hermanos, que como dije, no puede soslayarse. Quien soslaye la tradición oral en el texto bíblico va a correr el grave riesgo de literalizar el texto sagrado y va a correr el riesgo de malinterpretarlo, ¿ok? Entonces, debemos caminar con cuidado, estudiar la Biblia con diligencia, con mucho espíritu de discernimiento, ¿verdad? Pero sobre todo dando gracias a Dios porque todo este proceso entendemos que fue guiado por el Espíritu Santo. Bueno, llega el momento de poner por escrito, ¿verdad? O sea, ya no podríamos seguir manejando la tradición oral porque hoy ya tenemos la oportunidad de poner todo por escrito. Y entonces ahora veamos cómo se da este proceso, ¿no? Para que lleguemos a tener esto, este libro, ¿no? Esto no fue la Biblia en la antigüedad, ¿no? Ojo, esto no fue la Biblia en la antigüedad. Eh, los judíos de la etapa de la restauración, por ejemplo, no tenían esta Biblia, ¿eh? Ojo, no tenían esta Biblia. Los primeros cristianos, o Pablo, Jesús, o qué sé yo, no sé, los primeros cristianos del primer siglo tampoco tenían esta Biblia, así como solo la tenemos, ¿no? Perdón, ya está viejita mi Biblia. No la tenían. Bueno, ¿cómo llegó a nuestras manos ese formato de esa manera? Bueno, tiene su proceso. La historia de la escritura, hermanos, es muy antigua. Todos lo sabemos, la escritura no es un invento de, del pueblo de Israel. Evidentemente, la escritura es muy antigua, que evidentemente no se escribía como hoy nosotros escribimos en el alfabeto español, ¿no? Pero la historia de la escritura conoció en la antigüedad momentos cruciales, porque era importantísimo qué vas a escribir, porque lo que ya escribiste ya está, ¿me entendés? Ya está. Hoy para nosotros no es complicado entender eso, hermanos, porque vos agarras tu computadora, ta. Y esto no me quedó bien. Híjole, bueno, listo. Escape o le das borrar y empezás a escribir. No. En mi época, los que somos del siglo pasado, teníamos las máquinas de escribir esas grandotototas, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan que era así, escribirle con la cinta y el rodillo, hay que meterle la hoja, ¿no? Y darle vuelta y acomodarle y él empezaba a escribir. Híjole, cuando te equivocabas y demás, pues no había forma. A veces después se inventaron los correctores, pero cuando no había corrector tenías que sacar la hoja, ponías otra y volvías a escribir. Antes no, ¿verdad?
Antes no. Lo que escribiste, hermano, ya escribiste, porque como lo dijimos cuando hablamos acerca del papiro, del pergamino, perdón, del pergamino, que era el material de escritura, las pieles de los animales, pues hermano, no podías darte el lujo de equivocarte en una piel o en un pergamino porque costaba muchísimo. Por eso habría que tener la correcta y fiel transmisión textual de los libros que se conocían por entonces. Bien, aparte de esta, diríamos, momento crucial en la fijación del texto, de decir lo que escribí, pues ya escribí, ¿verdad? Y bueno, ya está. También tenemos el tema de cómo transita, ¿verdad? ¿Cómo es este proceso de transición de la escritura? Entonces, en primer lugar, tenemos que considerar los materiales. ¿Qué vamos a usar para escribir? Insisto, y nosotros no tenemos problema. Vaya a una papelera y pides un ciento de hojas, ¿verdad? A4, tamaño oficio, tamaño carta, como se diga en sus países. Pero en este momento, ¿verdad? Tenemos una transición que va de la tablilla. Es decir, puede ser una tablilla de arcilla, ¿no? Que según los arqueólogos eran las formas más comunes en que se colocaban por escrito los textos o los jeroglíficos o los signos que determinaban una idea, ¿no? Y pasa, ya es impráctico escribir en tablillas. Imagínense, hermanos, tener el libro del profeta Isaías en tablillas de arcilla. ¿Quién va a querer cargar el libro del profeta Isaías? Nadie. Yo no me anoto, hermano. Yo no me anoto tener que cargar. Imagínense cuántas tablillas de cerámica tendríamos, o piedra, póngale que pueda ser de piedra, tablillas de piedra, tendrían que ocuparse para escribir el libro del profeta Isaías. Y que digan, tu papá te diga, hijo, tráete el libro del profeta Isaías, vamos a caminar unos 20 kilómetros. No, olvídate. Entonces, pasa de las tablillas de decir al papiro. En primer lugar, ya vimos que era el papiro, las membranas de estas cañas que aparecen en las orillas de los ríos, ¿no? Pero que su fragilidad, perdón, sí, fragilidad y durabilidad, pues eran muy pocas, ¿no? Se echaban a perder pronto. Entonces, pasan del papiro al pergamino porque el pergamino es mucho más resistente, evidentemente por ser un cuero de vaca. Bueno, tenemos ese problema. Luego fue un problema la transición del sistema de encuadernación. ¿Cómo vamos a llevar esto? Evidentemente, las tablillas de cerámica o de piedra, pues tendrían que ser apiladas una a otra, ¿verdad? Cuidado que no se te quiebre una, porque entonces ya se perdió parte del texto bíblico. Y entonces viene la transición del volumen, ¿no? O rollo, porque al momento de unir varias, diríamos, hojas de papiro u hojas de pergamino, pues hacía que fuera muy largo y entonces era más práctico enrollarlo, ¿verdad? Enrollarlo y ahora sí, pesaba menos, era mucho más fácil llevarlo de un lado para otro, ¿no? Pero, pues también era un problemón. Porque imagínate tener que decir, bueno, hermanos, voy a decirlo así, hermanos, busquen el capítulo 35, versículo 2. Bueno, para nosotros es re facilito, porque vamos al capítulo 35, versículo 2 y leemos. Pero en la antigüedad, hermano, cuando se escribe el libro del profeta Isaías, no tiene capítulos y no tiene versículos, no tiene punto y aparte, no tiene comas, no tiene ningún signo. Eran escritura que se escribía de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, andate a desenrollar todo el bendito rollo, ¿verdad? Para tratar de encontrar esa porción que quieres leer. Entonces, llegó un momento en que se volvió también impráctico y para eso se hace el códice o el libro, ¿no? ¿Qué es esto? Que tiene que ver con la encuadernación en ambas caras, ¿verdad? Es decir, la escritura en el anverso y en el reverso.
Y entonces era mucho más práctico ya manejar. Ya estamos hablando del Códice Libro ya siglos muy posteriores, ¿no es cierto? No sé, siglo cuarto, quinto, por ahí, que empezamos a hablar de los códices, ¿no? O de los libros como tal. Bueno, y la tercera situación para la escritura, para la transmisión de escritura, era el tipo de letra. Este era otro gran problema y este es otro gran desafío. Por eso encontramos distintas traducciones de la Biblia, hermanos. Porque ustedes saben, no tengo aquí, para no salirme de la presentación, hay una transición de los caracteres paleo-hebreos, ¿no? Que se escribieron en escritura muy antigua, ¿verdad? A los cuadrados. La escritura era mucho más cuadrada, ¿verdad? O de los caracteres griegos unciales a los cursivos, es decir, había textos en griego que eran en mayúsculas, todo mayúscula, 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 o había otros que eran en minúscula, por ejemplo, ¿no? Y entonces habría que traducir esos textos, habría que traducirlos, ¿no? Y la evolución de la escritura, hermanos, ha sido fundamental hasta nuestros días. Si yo les enseñara mis cuadernos de la universidad cuando los profesores dictaban como desesperados, pues sabrán que habría yo deformado terriblemente la escritura, ¿no? Porque hay cosas que a veces ni yo le entiendo, ¿no? Entonces cambiaron mucho las cosas en cuanto a la escritura. Fíjense que la letra A nuestra, su estado primigenio venía de un toro, diríamos, ¿no? Del signo de un toro. La A, la letra A, o la vocal A, viene en la antigüedad producida por la imagen de un toro, que era una U así, ¿verdad? Una U así, y otra U arriba, que eran los cuernos del toro. Entonces empezó a evolucionar y esos cuernitos, esa U está aquí, y esa U que estaba invertida empezó a bajar, y entonces llegó un momento en donde estaba la U acá y en medio estaba la otra U, ¿verdad? Evolucionó tanto que siguió estando la U ahora ya más lineal y lo que estaba en medio pues se hizo una raya. Aparece ahí la letra A. Ujú. Bueno, todos estos procesos, ¿verdad? Afectan también a la interpretación del texto bíblico, ¿no? Que uno de los graves problemas que nosotros tenemos al momento de querer interpretar la Biblia es querer leerla en español. Bueno, la leemos en español sí porque ya está traducida, ¿no? Pero eh, el idioma era muy importante. Bien, Israel, ya hablando en específico, el pueblo que le da vida al Antiguo Testamento, era un pueblo que conservaba fielmente y de forma oral todos los acontecimientos que se iban sucediendo en su caminar por la historia. Fue algo muy importante. La tradición oral, hermanos, fue muy preservada, creo que por la acción sobrenatural del Espíritu Santo, pero como pueblo y el antiguo Medio Oriente, hermanos, le da mucho valor a la memoria. Hoy los occidentales, nosotros, no le damos valor a la memoria, por eso inventamos las agendas, ¿no? Por eso inventamos los teléfonos celulares. Bien, sin embargo, hermanos, cuando Israel tuvo contacto necesariamente, sí o sí, Israel tuvo que tener contacto con las grandes culturas, principalmente la cultura cananea, que va a ser influenciado muchísimo el texto bíblico por la cultura cananea, ¿verdad? Porque, bueno, ya explicaré después por qué, con la cultura fenicia, la cultura egipcia, ¿verdad? Que fueron los, las sociedades, diríamos, más antiguas que Israel incluso, que de alguna manera influyeron en el texto bíblico. Tan es así que en el libro de los proverbios tenemos proverbios paganos, diríamos, de otras culturas, y están en la palabra de Dios. Bueno, esto se debe al diálogo que principalmente Salomón, ¿verdad?, abrió al mundo, ¿no? Salomón se abrió al mundo y evidentemente pues empezaron a hablar sobre la cultura. Bueno,
Y específicamente el periodo de la monarquía israelita, como dije, Salomón, fue cuando empezó a tomar forma de una manera seria y en todo su apogeo la literatura escrita. El pueblo de Israel toma eso, ¿verdad? Los antiguos imperios ponían todo por escrito para no olvidarse de sus dioses ni de sus tradiciones. Bueno, Israel toma lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense acá en esta imagen, acá. Esto tiene que ver todo con el antiguo Medio Oriente. Israel está en esta parte, ¿no? Bueno, realmente conquistó todo esto, pero esta es la parte más importante. Está Egipto, acá está la península arábiga, Mesopotamia, etcétera. Aquí vendría a ser ya todo el continente asiático. Bueno, vean cómo el texto bíblico se desarrolla en esta franjita. Aquí es donde se escribe el texto bíblico. en este, en este pedacito de mundo, ¿no? En este pedacito de mundo, no fue en otro lado. Y fue acá entonces, dado la cultura fenicia principalmente, ¿no? Los fenicios fueron los primeros, la escritura fenicia fue una de las escrituras más antiguas, que le empieza a dar sentido a otro tipo de escrituras, pues evidentemente el lenguaje o el idioma hebreo tiene influencias o características de esta naturaleza. Bueno, eh, esto voy a decirlo más rápido porque ya lo explico un poco cómo se transmitió. Primero dijimos que la escritura cuneiforme mesopotámica, cuando hablamos de la escritura cuneiforme, tiene que ver con jeroglíficos, no eran palabras como las que ustedes están viendo aquí en la pantalla, eran signos, eran dibujos, eran algunos rasgos que cuando alguien veía eso ya desarrollaban la idea de lo que significaba. Bueno, esta escritura cuneiforme mesopotámica se realizaba en tablas de arcilla. Nada se sabe sobre lo ocurrido en el momento en que Israel se pasó del uso de la tablilla al empleo del papiro. No sabemos en qué momento, porque hasta ahora los manuscritos más antiguos están en papiro o en pergamino, no están en tablas, ¿verdad? Pero sabemos que se usaba la tabla de arcilla o la tabla de piedra. Se usaba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando vemos los 10 mandamientos, entendemos que hay una indicación, escribe estas tablas en tablas de piedra, ¿verdad? Entonces, es probable que en lo más antiguo, lo más primigenio, tendríamos una escritura en tablas de piedra, ¿verdad? O en piedra. Pero no sabemos en qué momento se perdió eso. No tenemos los 10 mandamientos en piedra ahora, bajo ninguna circunstancia, no existen más. Pero se pasa entonces del papiro al pergamino, como ya lo platiqué. Este cambio de dejar el papiro para irse por las pieles de los animales tuvo lugar a comienzos del periodo persa, coincide con los inicios del proceso de canonización de la literatura bíblica, esto lo voy a explicar después, que debía ser conservada en el material más durable que el papiro. Entonces, si queremos conservar lo que para nosotros es fe, dijeron los israelitas, bueno, pongámoslo en un material más duradero, ¿verdad? El pergamino. Luego vino el otro que ya expliqué, el rollo, el volumen. La escritura en rollo volumen de papiro mucho más cómoda que la escritura en tablillas. Ya dije, era imposible cargar todo el texto bíblico y llevarlo de un lado para otro. Sin embargo, el papiro se deterioraba con el paso de tiempo, sobre todo en las regiones húmedas por su propia composición. Bueno, ya expliqué que los papiros que se encuentran en Qumran o que se encontraron en el desierto de Egipto se conservaron por el clima seco. Por eso se conservaron, por el clima seco. Bueno, en la época anterior al exilio, los rollos eran generalmente de papiro. Ya voy a explicar qué es el exilio. Pero bueno, antes de esta época era el papiro y lo hacían conforme al uso egipcio, ¿no? Los egipcios usaban mucho el papiro para escribir. En el periodo persa, que ya voy a explicar también estos datos, los judíos adoptaron la lengua y la escritura aramea, ¿verdad? Por eso vemos pedazos, después les voy a decir cuáles son esos pedazos en el Antiguo Testamento que fueron escritos en arameo, ¿verdad?
Por entonces se generalizó la escritura en pergamino y se hizo incluso obligatoria para la copia de los libros bíblicos. Así que los textos bíblicos, bueno, porque tenían mayor duración, se encuentran en pergaminos. Bien, este es, hermanos, el santuario del libro, ¿verdad? En la imagen superior derecha, este es el santuario del libro que está en Israel, principalmente en Jerusalén. Y este santuario del libro se construye a partir del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, porque realmente es un gran descubrimiento para las ciencias bíblicas, ¿verdad? Los rollos del Mar Muerto. Entonces, es este que ven aquí, hermanos, donde está el cursor, este es un símbolo de un rollo, ¿verdad? Los que se envolvían, ¿verdad? Los que se envolvían, los rollos. Y se ponían en un caño, en un palo atravesado con dos umbrelas, se le llaman esta parte de aquí arriba, esto que está aquí, hermanos, como, no sé, como podríamos llamarle manija o qué sé yo. Bueno, eso se llama umbrela, ¿verdad? Entonces, las umbrelas lo que hacía es esto, ¿verdad? Darle la facilidad para enrollar el rollo, válgase la expresión, o desenrollarlo, ¿no? Dándole vuelta para atrás. Y lo que vemos aquí es que estas fueron las vasijas. Ya después les contaré la historia. Es interesantísima la historia de cómo se descubrieron los rollos en las cuevas de Qumran. Bueno, en estas vasijas, hermanos, se encontraron los rollos, ¿verdad? Metidos. Y se conservaron, insisto, porque estaban en cuevas en el desierto egipcio. Y por eso muchos de estos rollos se conservaron. Uno de ellos es este, hermanos, el que está abajo, ¿no? Este es el rollo que vean lo lindo que se ha conservado, hermanos. ¿Eh? Está prácticamente intacto, ¿no? Y estamos hablando de un texto del siglo primero, siglo segundo antes de Cristo. ¿Ok? Bueno, este libro, hermanos, o este rollo, vean cómo eran unidos, se dan cuenta cómo se unían y se hacían como tiras largas, pues para hacerlo más práctico. Bueno, es el rollo del libro del profeta Isaías, que es el que se ha conservado exacto. ¿Y sabe qué, hermano? Le doy una noticia así, nada más. Este rollo que fue escrito en el siglo primero, segundo antes de Cristo, es el mismo texto que nosotros leemos en nuestras Biblias. Fíjense, el mismo texto, lo mismito, palabra por palabra. Entonces quiere decir, hermanos, que este rollo muy antiguo, no es el original, obvio, no es el original, se ha conservado tanto en la multiplicación de las copias que se ha mantenido fiel, ¿verdad? Y esto es gracias a Dios, por eso es un libro inspirado por Dios, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos la confianza de que lo que estamos leyendo en nosotros, en nuestras Biblias, del libro del profeta Isaías, bueno, al menos un documento tan antiguo, nos constatan que estamos leyendo lo más cercano al texto original, ¿verdad? Bueno, y lo que está aquí, hermanos, exhibido en este Museo del Libro es el libro del profeta Isaías. Este libro está aquí, ¿no? Exhibido. Ustedes métanse en Google, busquen Santuario del Libro, y conocerán muchas cosas ahí interesantísimas, ¿eh? Les recomiendo, el que ande ahí de ocioso, métase ahí a buscar un poco sobre el Santuario del Libro. Bueno, para desfortuna de todos los que visitan, que a mí me encantaría ir allá y conocer, moriría por eso, es una copia, no es el original porque este está custodiado, hermanos, con 20,000 llaves, con 20,000 llaves y con la tecnología más avanzada para que nadie se lo robe, para que nadie se lo robe. Así que bueno, era para mencionárselos. Bueno, después de que salimos del rollo, hermanos, pasamos a lo que es el códice. El rollo tenía un enorme inconveniente. Solo se podía escribir por una de sus caras. Eso hacía mucho más largo el texto y mucho más costoso, diríamos. Así que para entender y leer un rollo era preciso además utilizar las dos manos.
para desenrollar con la las umbrelas, el rollo. La comprobación de cita resultaba por ello muy incómoda. Imagínense, solo imagínense cuando el texto de Lucas, el Evangelio de Lucas, nos dice que Jesús un sábado llega a la sinagoga y le dan el libro del profeta Isaías. El libro nada más y nada menos que el profeta Isaías, porque tenía la lectura o la liturgia de ese día del sábado en la sinagoga, tocaba el profeta Isaías. Imagínense el Señor tener que desarrollar todo ese texto para encontrar el capítulo 40 y largo, si no mal recuerdo, ¿no? Y demás. Así que habrá tardado un poco el Señor en encontrar la cita del profeta Isaías. Por eso no es extraño que el rollo cayera progresivamente en desuso, ¿verdad? Siendo sustituido por el códex o códice, ¿verdad? Que hecho de hojas de papiro al principio, una con otra, se escribían en ambos lados, y de pergamino más tarde. Entonces se cortaban las hojas más cortas, se ponían o se pegaban así y podían escribirse en ambos lados. Bien, esto es muy interesante, no lo voy a ver ahora, creo que lo vemos en la última unidad temática de la cursada. Los códices, hermanos, son la base de todas las traducciones de la Biblia, ¿ok? La Biblia que nosotros tenemos, Reina Valera, NBI, Jerusalén, las Américas, cualquier Biblia que usted guste y mande, están basados en los manuscritos más antiguos de los códices más antiguos. Ujú. Y entre estos tenemos el Códice Alejandrino, ¿verdad? Que ya voy a hablar después sobre eso, que ahí es donde los biblistas, los traductores, toman el Códice Alejandrino para traducir la Biblia. El Códice Vaticano, ¿verdad? Que es importantísimo para la traducción bíblica. Y el Códice Sinaítico, que también es sumamente importante. Son códices, hermanos, o libros del siglo cuarto, ¿verdad? Algunos del siglo cuarto que se tienen hoy a la mano y que de ahí los biblistas o los traductores toman. Por eso ustedes leen en sus Biblias, hay un texto en la primera hoja de su Biblia que dice Biblia Reina Valera tomado de los escritos o de los manuscritos más antiguos, ¿verdad? Bueno, cuando dice de los escritos más antiguos, se está refiriendo a los códices, ¿verdad? Hoy las Biblias más modernas, entre comillas, ya están tomando, echando uso eh, de los rollos del Mar Muerto o de Qumran que les platicé hace ratito. Ya están echando mano sobre eso. Por la sencilla razón de que cuando Reina Valera y Casiodoro de Reina hicieron esta Biblia, pues no conocían los rollos del Mar Muerto, no tenían ese material en sus manos. Ellos tenían en sus manos estos códices, el Códice Alejandrino, el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico. Tienen esos códices. Entonces, con base en esos códices, perdón, hicieron la traducción de la Biblia. ¿Ok? Entonces, en forma gráfica, tenemos aquí, ¿verdad? Pasamos de las tablas de piedra, de arcilla. Vean cómo antes eran manejados solamente algunas líneas, algunas palabras, algunos signos, algunos rasgos. Yo no podría leer esto, evidentemente. Pasamos el pergamino, perdón, del papiro, del rollo, al pergamino y luego a lo que nosotros hoy ya tenemos como libro. Y vean cómo hoy ha evolucionado el libro, que ya no hay más libro. Todo es digital, ¿verdad? Todo es absolutamente digital. Por eso las traducciones y versiones de la Biblia, como dije, hermanos, se basan en este proceso, todo un proceso, hermanos, de traducción que tiene que ver con tradición oral, tradición escrita. Una gran mayoría de las personas jamás hemos tenido en nuestras manos la Biblia en su lengua original. Nadie, no, porque no existen las Biblias en su lengua original. Lo que tenemos son traducciones o versiones de la Biblia, ¿verdad? Ya voy a explicar la diferencia entre traducción y versión. Pero evidentemente la traducción que nosotros tenemos en español, hay cosas que nosotros leemos en español que cuando las leemos, por ejemplo, en una traducción inglesa, dice totalmente diferente, ¿verdad? O se expresa totalmente diferente. Ni qué decir de la lengua alemana ahora, ¿no?
Ni qué decir del chino mandarín. Son categorías de lenguaje diferentes. Por lo tanto, nadie ha tenido en sus manos una Biblia, la verdadera Biblia, ¿verdad? Porque no tenemos los originales. Esto se debe a que los idiomas originales en que fue escrita ya no son conocidas para nosotros, por lo menos en la forma en que se hablaba en ese entonces. O sea, Abraham, el patriarca Abraham, no hablaba como nosotros, ¿verdad? No tenía los mismos chistes que nosotros. Moisés, ni se diga, ¿verdad? Moisés no hablaba lo mismo, la forma en que nosotros hablábamos, ¿no? Por eso los idiomas originales se perdieron y necesitamos especialistas. Por eso es importante, hermanos, que ustedes inviertan en buenos comentarios bíblicos, de expertos bíblicos que nos van a ayudar a entender mucho mejor la Biblia, ¿no? Inviertan en tener Biblias de estudio, en donde las Biblias de estudio nos dan notas al pie de página y nos explican, mira, este texto es un texto oscuro porque no se sabe cómo se puede traducir. Se puede traducir así o se puede traducir asado. Ya es decisión tuya cómo lo quieras tomar. Ujú. No sabemos si la palabra casa era con S o con Z. Y ustedes saben que una letra de la palabra casa te cambia todo el sentido, ¿no? Me fui a casar. Si lo escribís con S, entendés qué significa, ¿verdad? Pero si lo escribís con Z, es totalmente diferente. Bueno, este pequeño ejemplo, imagínense a nivel de los idiomas bíblicos, que era el hebreo antiguo, ¿verdad? Que era el arameo antiguo y que era el griego en que se escribe el Nuevo Testamento. Con, con decirle, un profesor mío nos explicaba, un especialista nos explicaba que hoy, los hebreos, el pueblo judío de hoy, puede leer más o menos, pero puede leer el hebreo antiguo, porque no ha cambiado mucho el hebreo antiguo del moderno, ¿verdad? Puede leerse, hay cosas que se le dificultan, porque evidentemente hay cosas que evolucionaron. Pero una persona que vive en Grecia, que habla griego, ¿verdad? No entiende el griego de la Biblia. Ese sí evolucionó total y completamente, ¿verdad? Entonces, un griego hoy que nace en Grecia, que evidentemente habla griego, no puede entender el griego bíblico, ¿m? Porque ha evolucionado. Así que, cuando nos acercamos al momento de la traducción, cuando alguien traduce de una lengua extraña a nuestro idioma, ¿verdad? Este proceso de traducción del texto bíblico ha sido traducido de las lenguas originales o de alguna otra. Recuerden que la Biblia tiene tres lenguas originales en que se escribió: hebreo, arameo y griego. A nuestra lengua, el español, que aún el español es tan diverso, ¿no? Tan diverso. Dicho sea de paso, debemos aclarar que no existen documentos originales de ningún libro de la Biblia. Ya lo expliqué, no hay ningún libro original. De la misma manera que tampoco existen documentos originales de ningún texto escrito que pertenezca al largo periodo en el cual se escribe la Biblia. No hay ningún original, hermanos, ¿eh? Ninguno. Lo que tenemos son copias de copias de copias de copias de copias de copias de copias. Esto debido a que los materiales tan frágiles en que se escribieron los libros, principalmente la tablilla, se rompía. Bueno, listo, no tenemos el original, ¿verdad? Papiro, ya dije, pergamino, etcétera. Bueno, entonces atraviesan un proceso de descomposición acelerado que hace que evidentemente los materiales se pierdan los originales y solo vayan subsistiendo las copias. Ah, sí, Arlet, no te preocupes. Dios te bendiga. Te mando un abrazo. Yo ya no tardo en acabar la clase. Gracias, Arlet. Bueno, este autor, un teólogo mexicano muy famoso, ¿verdad? Edesio Sánchez Cetina, decía que la traducción es una tarea de aproximación, es decir, nos aproximamos al sentido que pudo haber desarrollado el autor bíblico, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, no tenemos el original. Así que cuando alguien traduce algo es aproximarse lo más que se pueda
a la intención original del autor bíblico. Lo cual significa que no es posible reproducir fielmente lo que el texto bíblico dice en su lengua original. No es posible. Porque cambian los modismos, cambia el léxico, cambian la sintaxis, cambian un montón de cosas. Esto, como digo, al uso de los términos lingüísticos, semánticos, fonéticos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿En qué fue escrita la Biblia? Esto quiere decir que la tarea de traducción tiene ciertos límites. Por eso, nadie puede casarse con una traducción diciendo, bueno, esta traducción es la verdadera, la única, ¿no? No podemos hacer eso porque aun si nosotros pensáramos que Reina Valera es la original, la verdadera, tendríamos que identificar cuál Reina Valera, porque tenemos la 1909 que evolucionó y alguien tuvo que corregirla y dijo, che, vamos a corregirla porque ya no le entendemos nada. Salió la 1960, pero hoy tenemos un montón, ¿no? 2000, 2011, no sé cuántas revisiones ha tenido la Reina Valera. Entonces, no podemos decir que una Biblia es la verdadera, porque todo traductor tiene sus propios límites. Por lo tanto, una traducción es considerada mejor en cuanto logra aproximarse lo más posible al sentido del texto original o de la fuente. ¿Mm? Por eso es importante que ustedes cuando lean la Biblia por lo menos consulten tres traducciones, ¿verdad? Por lo menos. Y vean cómo traduce uno y otro y entonces saquen sus propias conclusiones. ¿Ok? Bien, aquí hay un ejemplo de manuscritos. Es solamente, hermanos, no voy a leer mucho. Son obras que se hicieron de César, Platón, Aristóteles, Tucídides, Herodoto, Sófocles, Tácito, Plinio. ¿Cuánto fue escrito? Voy a ocupar un ejemplo. Bueno, una obra que escribe Platón, ¿verdad? Que se escribió en el año 350 antes de Cristo. La copia más temprana, o sea, se perdió el original que fue escrito en el 350 antes de Cristo. La copia que se encontró más antigua está en el 900 después de Cristo. ¿Cuánto pasó de tiempo entre que fue escrito y encontrar la copia más cercana? 1250 años. ¿Cuántas copias actualmente hay de este escrito redactado por Platón? 7. Vean que la que tiene más, ¿verdad? Es Sófocles, ¿no? Es Sófocles. Ay, no sé si alguien escribió algo en el chat, hermanos, o yo vi mal. Bueno, yo vi solo el mensaje de Arlet. Bueno, ya voy a terminar. Deme al cuarto, creo, termina la clase. Eh, Sófocles, ¿verdad? Hay 100 copias. Son manuscritos muy antiguos de obras clásicas, ¿verdad? Que evidentemente con el paso del tiempo se fueron perdiendo. La más que tenemos, insisto, de César 10, de Platón 7, de Aristóteles 5, de Tucídides 8, Heródoto 8, Sófocles 100, Tácito 20, Plinio 7. Ahora vean los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. Fíjense, el John Rylands, y ya les voy a decir cuál es el John Rylands, solo por ejemplo, fue escrito un texto de Juan, el Evangelio de Juan, en el año 90. Ad Dominus es el año del Señor, es decir, de nuestra era. 90, en el año 90 de nuestra era. La primera copia que se encontró, hermanos, que es este papiro, John Rylands, se le dio el nombre de John Rylands, fue en el 130. ¿Cuánto pasó? 40 años. Nada. Nada, entre que fue escrito el original y la primera copia encontrada, datada en el 130, solo pasaron 140 años. El Bodemer, el Papyrus Bodmer, 110 años entre el original y la primera copia. El Chester Beatty, ya les voy a decir cuáles son cada uno de estos, 20 años. El Código Vaticano, ¿verdad? O el Codex Vaticanos,
Pasaron 265 años, siglo cuarto, vean, estamos en el siglo cuarto, 325, la copia más antigua. De estos códices, el Vaticano y el Sinaítico se toman para traducir las Biblias que hoy nosotros conocemos. Pero vean ustedes el lapso de años que hay entre que se escribió y la primera copia. Nada que ver con las obras más antiguas, ¿no? Eso significa que estamos muy cerca de los originales. No tenemos los originales, pero muy cerca. Perdón. Este autor llamado McDowell nos da una cita interesantísima. Este es, hermanos, el John Rylands, este papiro que sacan en las. Este es un pasaje de Juan 130. Se encontró, está datado en el año 130. Fíjense. Y lo mismo que dice el papiro está en nuestras traducciones. Lo mismito, lo mismito. Entonces eso significa que es casi 100% seguro que formó parte del original. Bueno, aunque no es el original, formó parte del original. Ya después les voy a leer el texto que dice ahí. Bueno, McDowell dice, tenemos más de 24,000 copias, hermanos. El más era Sófocles, ¿se acuerdan? 100 copias. Tenemos más de 24,000 copias de manuscritos de porciones del Nuevo Testamento en existencia hoy en día. Ningún otro documento antiguo aún comienza a acercarse a esos números y certificación. Ninguno, ninguno, absolutamente ninguno. Ni siquiera la Ilíada y la Odisea, que es el segundo, que tiene mayor número de copias, con 643 manuscritos de la Ilíada y la Odisea, una obra griega de Homero, ¿verdad? No hay comparación entre los 24,000 copias de manuscritos de la Biblia, del Nuevo Testamento, con 643. Y hermanos, todas estas copias, uno diría, bueno, seguramente uno diría, una copia diría una cosa, otra copia diría la otra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero todas estas han permeado la idea original. Hay errores, sí, obvio, pero no de fondo, sino de forma, de alguna palabra, de algún carácter, de algún punto y coma, diríamos, pero no su esencia. La esencia sigue siendo lo mismo. Lo ejemplifico con esto, hermanos, con este dibujo. Vean, ¿cuándo sucedieron las cosas? Hablo del Nuevo Testamento. Aquí estamos. ¿Vean? Jesús nace en el año 3 5 antes de Jesús. Antes de Jesús, año 3 5. ¿Verdad? Aquí cuando Jesús nace, aquí donde está la flechita, bueno, aquí es donde Jesús dice, habla, hace milagros. Bueno, después se escribe el Nuevo Testamento original en este cuadrito, ¿verdad? Y de aquí, hermanos, viene Constantino. Constantino es en el 325, que es quien une el imperio con la iglesia. Pero fíjense que Constantino nada tiene que ver con la Biblia. O sea, es una mentira de aquí a la China que haya sido Constantino o la Iglesia Católica Romana la que haya determinado qué libros eran los sagrados, ¿no? Vean, hermanos, cómo de aquí hasta acá, la Biblia más moderna en el año 2000, ¿no es cierto? Hay más de 24,000 copias de manuscritos del Nuevo Testamento, ¿no? Biblias modernas son traducidas de los manuscritos más antiguos existentes. Estas Biblias que hoy tenemos, Reina Valera, NTV, etcétera, etcétera, ¿verdad? Están tomados de estas 24,000 copias. Muchas de ellas son del año 100 al año 300, ¿no? Muchas de estas copias son de esta época, ¿no? Aquí donde está el cursor, que nos acercan mucho al original. No tenemos el original, pero nos acerca. Estos manuscritos vienen mucho antes de que Constantino u otros poderes religiosos políticos metieran la mano. Entonces, es una mentira de Dan Brown en la película Código Da Vinci decir que fue el imperio o que fue la Iglesia Católica quien determinó qué libros eran inspirados y qué libros no. Ya les voy a explicar eso con mayor detenimiento. Bueno, déjenme avanzar solo en eso, son 2 diapositivas y termino la clase.
¿Qué entonces debemos saber cuando alguien estudia la Biblia? Pues tiene que tener en cuenta este proceso de transmisión oral y de transmisión escrita. Y llegamos a lo que se le llama la crítica textual. Sabemos que el texto original de la Biblia es inspirada por Dios, eso lo entendemos muy bien. Desafortunadamente no tenemos el original exacto, no hay, es decir, bueno, este es el original exacto, sacamos una copia y lo pasamos. Como dijimos, solo tenemos copias y la mayoría de ellas son de varios siglos más tarde que el texto original. En aquellos tiempos no existía imprenta, fotocopiadora, la única manera que se podía copiar un libro era escribiendo todo a mano, ¿no? Pero cuando una copia un texto a mano puede suceder errores. Claro, somos humanos. Los escribas eran humanos. Por eso hay diferencias en los manuscritos. Pongo este ejemplo, hermano, solamente para decirle cuáles son las diferencias o los errores que pueden tener los manuscritos encontrados. Por ejemplo, en Mateo 4:20 existen muchos manuscritos que dice la frase dejando las redes. Así dicen muchos manuscritos. Pero otros manuscritos, ¿verdad? Dice dejando sus redes. Ahora, no sabemos cómo pudo haber dicho el original, las o sus, ¿verdad? Así que sin tener el texto original, ¿cómo podemos saber cuál de las dos lecturas es la correcta? ¿No? ¿Y cuál es el error que tuvo el copista? ¿No? Bueno, responder a esto tiene que ver con lo que se conoce como crítica textual, es decir, analizar cuál de las dos expresiones pudo haber sido la correcta que usó el autor bíblico, ¿no? Pero aún, hermanos, haya sido las redes o sus redes, no cambia bajo ninguna circunstancia el sentido original de la frase. Pero vean los errores que existen por los copistas al momento de transmitir el texto sagrado. Los escribas judíos tenían normas más estrictas, es decir, el Antiguo Testamento tiene mucho más fidelidad porque los judíos eran bien, ya vamos a hablar sobre ello en otra clase. Cada letra, cada palabra las contaban. Si se encontraba un error en una página, la página tenía que ser quemada. Por eso el texto del Antiguo Testamento fue conservado con mayor exactitud y aún así presenta problemas en cuanto a la crítica textual. Hay palabras que hay que ver cuál es el sentido de ellas. En el caso del Nuevo Testamento es un poco diferente porque los copistas, o algunos de ellos, no trabajaban tan prolijamente como los escribas judíos, ¿verdad? No tenían la misma exactitud. Pero aún allí, aún haciendo eso, podemos decir que la mayoría de los escribas estaban muy conscientes, y eso lo debemos gracias a la obra del Espíritu Santo, de que estos copistas, de que estos escribas, estaban muy conscientes de que lo que estaban copiando era un texto sagrado, y por lo tanto ponían todo su empeño, mucho cuidado para llevar a cabo la transcripción de la copia. Así que termino diciendo que de acuerdo con este autor, Julio Trévole, hablando sobre la crítica textual, dice que ésta estudia el proceso de transmisión del texto desde el momento de su puesta por escrito o su edición primera. Entonces, los biblistas, su trabajo es ese, ¿verdad? Tratar de ver el original, cómo se pronunció en el idioma original y tratar de sacar la mejor traducción. Por eso, hay palabras que tienen distintas acepciones, se le conoce, distintas formas de entender esa palabra, ¿verdad? Entonces la crítica textual nos ayuda a eso y damos gracias a Dios porque nos acerca mucho más al sentido original. Esto quiere decir, según esta definición, que la crítica textual se encarga de reconstruir el texto tal y como aparece en el canon. Trata de ir a lo más fiel que se pueda, del cual solo tenemos copias de copias. Se ocupa de la verificación y escritura, intenta darle el sentido original y para ello va a utilizar otras ramas de la ciencia bíblica. ¿Ok? Bueno, no nos metamos ahí, nosotros, gracias a Dios, no hacemos ese trabajo, pero sí es nuestra responsabilidad tener estas herramientas, Biblias de estudio, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, todo lo que podamos tener a la mano para entender mejor el texto sagrado. Muy bien, y es así cómo terminamos esta clase. Bueno, no sé si me fui muy rápido y no sé si pude ser claro en la explicación.
Con que ustedes sepan la importancia que tuvo la tradición oral y la tradición escrita en la composición del texto sagrado, ya, con eso me conformo. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿Ya? O se entendió todo o no se entendió nada. Cualquiera de las dos cosas puede suceder. Hermano, sí se entendió. Ah, Y gracias. por lo menos por mi parte me parece muy chévere e interesante porque a mí también me gusta mucho la historia y pues uno saber esas cosas es importante, pues porque nosotros abrimos nuestra Biblia y la leemos y ya. Pero bueno, ¿y cómo llegó? O sea, como hoy tenemos nuestra Biblia, pasaron muchas cosas y es muy chévere uno darse cuenta cómo y cómo Dios también guardaba. Por lo que el hermano decía, por ejemplo, de Isaías, aunque es la copia, está tal cual como lo tenemos nosotros. Entonces, pues es chévere. Y es más, yo no creo que no es tanto como, por lo menos en mi parte, la confusión, sino el que lo deja a uno como cautivado el tema, que es interesante y le despierta más ganas como de saber más. Pero está muy chévere. Gracias, gracias, Sabdi. Por eso yo les dije, y recuérdenlo, la Biblia no nos cayó del cielo. ¿Va? La Biblia no nos cayó del cielo y la Biblia no puede leerse como receta de cocina. La Biblia es algo más que eso y por eso, bueno, gracias a Dios estamos aprendiendo. Bueno, pues si no hay alguna pregunta, duda, de últimas, hermanos, si viendo nuevamente la clase o les salta alguna duda, bueno, lo platicamos en la siguiente clase, ¿ok? Bien, no tenemos clase entonces el jueves, nos vemos la próxima semana, Dios mediante, así que pónganse tal vez a repasar alguna lección o algún trabajo pendiente, tienen tiempo para hacerlo, ¿tá? Bueno, les mando un abrazote, amigos, cuídense, bendecida semana. Chao.